23 cuerpos yacían enterrados bajo los cafetales del departamento de Caldas, en Colombia. Sus tumbas sin marcar y sus desapariciones orquestadas con precisión por dos hermanos que convirtieron el asesinato en un negocio lucrativo. Lo que comenzó como una apuesta, aparentemente inocente entre hermanos en una noche húmeda de septiembre de 1872, revelaría una empresa criminal que había operado sin ser detectada por más de una década, reclamando víctimas de 3 países y generando suficiente dinero sangriento para construir una de las haciendas cafetaleras más grandes de la región. Los registros del alguacil local, sellados por casi 70 años, revelan que Margarita Duarte no fue la primera esposa en desaparecer de la finca, ni sería la última en descubrir la terrible verdad sobre el negocio familiar de su esposo. Documentos judiciales de Manizales detallan cómo los hermanos habían perfeccionado su sistema para atraer a viajeros adinerados hacia su muerte, operando con tal precisión que ninguna desaparición se había conectado a la finca Río Verde hasta que la investigación de Margarita llevó su reinado de terror a un sangriento final. El otoño de 1872 trajo un frío inusual al centro de Colombia, preparando el escenario para eventos que mancharían para siempre la reputación de una de las familias cafetaleras más prominentes de la región y expondrían un patrón de asesinatos calculados que había pasado desapercibido por más de 12 años. El departamento de Caldas se extendía por colinas ondulantes, salpicadas de haciendas, con sus columnas blancas reluciendo contra campos de cafetales verdes listos para la cosecha. La región había prosperado durante el auge del café en la década de 1860, con hacendados ricos construyendo grandes estates a lo largo del río Cauca y estableciendo rutas comerciales que conectaban el corazón agrícola de Colombia con mercados en Manizales, Pereira y más allá. La economía dependía de una red compleja de mercaderes itinerantes, compradores de café y agentes financieros que se movían regularmente entre haciendas, llevando sumas considerables de dinero en efectivo y realizando negocios lejos de la supervisión de las autoridades urbanas. La finca Río Verde, conocida localmente como la Hacienda del Río, abarcaba casi 2.000 hectáreas a lo largo del río Cauca, convirtiéndola en una de las operaciones cafetaleras más grandes entre Manizales y Pereira. La casa principal se erguía en 3 pisos, construida con ladrillo local y madera de cedro colombiano, con porches envolventes que capturaban la brisa del río durante los meses calurosos del verano. Robles masivos, algunos con más de un siglo de antigüedad, proporcionaban sombra al camino circular donde carruajes llegaban regularmente con visitantes de toda la República. La casa contaba con 12 habitaciones, incluyendo una biblioteca forrada con volúmenes encuadernados en cuero, un comedor formal capaz de sentar a 16 invitados y 6 dormitorios decorados con muebles importados de Bogotá y Cartagena. La ubicación de la hacienda resultó estratégicamente perfecta para los propósitos de los hermanos. Situada a lo largo de la vía principal que conectaba Manizales con Pereira, atraía naturalmente a viajeros en busca de alojamiento nocturno. El río Cauca proporcionaba transporte para envíos de café, al tiempo que ofrecía opciones convenientes para deshacerse de cualquier cosa que los hermanos prefirieran mantener oculta de vecinos curiosos. Bosques densos bordeaban 3 lados de la propiedad, asegurando privacidad para actividades que requerían discreción. Los hermanos Eduardo y Claudio Carrasco habían heredado la finca de su padre en 1860, junto con 47 trabajadores forzados y deudas que amenazaban con destruir todo lo que su familia había construido durante 3 generaciones. El viejo Joaquín Carrasco había sido un miembro respetado de la sociedad colombiana, sirviendo 2 términos en la legislatura regional y manteniendo amistades con figuras políticas prominentes en toda la República. Su muerte repentina por un derrame cerebral en la primavera de 1860 dejó a sus hijos con una hacienda que parecía próspera, pero que en realidad perdía dinero debido a precios bajos de los cultivos y deudas acumuladas por apuestas. Eduardo, el mayor por 2 años, poseía la mente calculadora de un empresario, con cabello oscuro y ojos azul pálido que parecían evaluar todo en términos de ganancia potencial. Midiendo poco más de 1.80 metros, se comportaba con la postura rígida de un oficial militar, aunque nunca había servido en capacidad alguna más allá de la milicia local. Su educación en la Universidad de Antioquia
Le había proporcionado las conexiones sociales y el conocimiento financiero que resultarían esenciales para las futuras empresas de los hermanos. La correspondencia de Eduardo con banqueros de Manizales y mercaderes de Pereira revelaba a un hombre capaz de un encanto extraordinario cuando las circunstancias lo requerían, pero también poseedor de una frialdad que inquietaba incluso a sus asociados comerciales más cercanos. Claudio se comportaba con el encanto fácil que lo hacía popular en los círculos sociales del departamento, particularmente entre las hijas de hacendados vecinos, que encontraban su ingenio rápido y rasgos atractivos irresistibles. 2 años menor que Eduardo, Claudio era ligeramente más bajo, pero con hombros más anchos y una sonrisa contagiosa que podía desarmar sospechas y abrir puertas en toda la sociedad colombiana. Su reputación como hábil jinete y participante entusiasta en cacerías de zorros le había ganado invitaciones a las mejores casas del centro de Colombia, proporcionando inteligencia valiosa sobre viajeros adinerados y sus rutas planeadas. Juntos habían transformado una hacienda fallida en una de las operaciones cafetaleras más rentables de Colombia. Aunque pocos vecinos entendían exactamente cómo los hermanos habían logrado tal recuperación notable, la transformación había comenzado en 1861, cuando empezaron a ofrecer hospitalidad a viajeros que parecían poseer recursos financieros sustanciales. Lo que inicialmente parecía hospitalidad tradicional andina, evolucionó gradualmente en algo mucho más siniestro, al descubrir los hermanos lo fácil que era hacer desaparecer a extraños ricos, sin atraer atención no deseada de las autoridades locales. La sede del departamento en Manizales quedaba a 50 kilómetros al este, lo suficientemente cerca para el comercio regular, pero lo bastante lejos para asegurar privacidad en los asuntos comerciales más delicados de los hermanos. El alguacil, Tomás García, un nombrado político más interesado en mantener la armonía social que en investigar muertes sospechosas, había resultado notablemente complaciente cuando los hermanos ocasionalmente necesitaban documentación oficial para respaldar sus explicaciones sobre diversas desapariciones. La disposición del alguacil a aceptar sus historias sin investigaciones extensas se había comprado mediante una combinación de contribuciones financieras a sus campañas políticas y invitaciones regulares a las elaboradas fiestas que convertían la finca Río Verde en el centro de la vida social del departamento de Caldas. El departamento de Caldas en 1872 experimentaba las tensiones que pronto dividirían la nación. Debates sobre la expansión de la esclavitud, presiones económicas del crecimiento industrial en el norte del país, y conversaciones susurradas sobre derechos regionales que se volvían más fuertes con cada mes que pasaba. Estas distracciones políticas proporcionaban la cobertura perfecta para las actividades de los hermanos, ya que las autoridades locales enfocaban su atención en preocupaciones regionales mayores, en lugar de investigar desapariciones aisladas que fácilmente se atribuían a los peligros de los viajes por caminos remotos. Margarita Duarte había llegado a la finca Río Verde en junio de 1872 como la novia de Eduardo, habiéndolo conocido durante un evento social de primavera, organizado por la Sociedad Agrícola Colombiana. Hija de una familia cafetalera en declive del departamento de Risaralda, traía poca dote, pero poseía el tipo de belleza refinada y conexiones sociales que podían abrir puertas para hombres ambiciosos. Su cabello castaño y ojos verdes habían captado la atención de Eduardo inmediatamente, pero fue su ingenio rápido y habilidad para navegar situaciones sociales complejas lo que lo convenció de que sería la esposa perfecta para un hombre con secretos que proteger. La educación de Margarita había sido más extensa que la típica para mujeres de su clase social, gracias a una tía progresista que insistió en contratar tutores privados para complementar su escolaridad formal. Hablaba francés con fluidez, había estudiado botánica e historia natural, y poseía un agudo entendimiento de asuntos financieros que su padre había alentado a pesar de las convenciones sociales que desaconsejaban tal conocimiento en las mujeres. Estas habilidades, destinadas a hacerla una anfitriona consumada y compañera de conversación, resultarían esenciales para su supervivencia y eventual triunfo sobre los hermanos Carrasco. La boda había sido un asunto grandioso, atendido por políticos de Manizales y dueños de haciendas de todo el centro de Colombia. El gobernador Juan Flores en persona
Había ofrecido un brindis por la feliz pareja, mientras los mercaderes y banqueros más prominentes de Pereira celebraban lo que creían sería una unión que fortalecería la aristocracia agrícola colombiana. Margarita parecía genuinamente feliz durante esos primeros meses de matrimonio, escribiendo cartas a su hermana en Pereira sobre la grandeza de su nuevo hogar y la amabilidad de su cuñado Claudio, quien la había recibido en la familia con un entusiasmo que algunos vecinos encontraban casi excesivo. Las cartas, descubiertas más tarde entre las pertenencias personales de Margarita, revelaban sus impresiones iniciales de la finca Río Verde, como un palacio comparado con nuestra pobre finca en Risaralda, y describían elaboradas fiestas donde los caballeros más finos de Colombia se reunían para discutir política y negocios, mientras consumían los vinos y delicias más exquisitos. Quedó particularmente impresionada por la aparente riqueza de los hermanos, notando que parecían poseer recursos mucho más allá de lo que el cultivo de café típicamente proporcionaba, incluso para los hacendados más exitosos. Pero para septiembre, aquellos más cercanos a Margarita comenzaron a notar cambios en su comportamiento que sugerían que no todo estaba bien en la finca Río Verde. Parecía distraída durante visitas sociales, a menudo mirando por las ventanas hacia los cafetales, con una expresión que su amiga Sofía Calderón describiría más tarde a las autoridades como profundamente perturbada, como si hubiera visto algo que la atormentaba en sus horas despiertas. Su apetito disminuyó notablemente, y empezó a rechazar invitaciones a las reuniones sociales que alguna vez la deleitaban, citando dolores de cabeza y fatiga, que parecían no tener explicación médica. Los trabajadores de la finca hablaban en tonos bajos sobre su señora, notando cómo había comenzado a dar largos paseos por la propiedad, a veces desapareciendo por horas. El viejo Moisés, quien cuidaba el huerto de la cocina y había servido a la familia Carrasco por más de 20 años, contaría más tarde a los investigadores que la había visto cavando cerca del antiguo granero de café, en múltiples ocasiones, siempre sola y siempre mirando por encima del hombro como si temiera ser descubierta. Los trabajadores también notaron que hacía preguntas inusuales sobre la historia de la hacienda, particularmente sobre anteriores señoras y huéspedes que habían visitado en años pasados. La noche del 18 de septiembre de 1872 comenzó como muchas otras en la finca Río Verde, con los 3 miembros de la familia reuniéndose para cenar en el gran comedor bajo un candelabro de cristal, importado de Europa durante los días más prósperos de la hacienda. La mesa estaba puesta con la mejor porcelana y plata, reflejando la insistencia de los hermanos en mantener las apariencias, incluso cuando conducían sus negocios más oscuros. Velas parpadeaban en candeleros de plata, proyectando sombras danzantes sobre retratos de ancestros Carrasco muertos hace tiempo, quienes miraban hacia abajo con expresiones que parecían desaprobar las actividades de sus descendientes. La comida procedió normalmente a través de los primeros 3 platos, con la conversación enfocándose en precios del café y desarrollos políticos en Bogotá. Claudio los entretenía con chismes de su reciente viaje a Pereira, mientras Eduardo discutía sus planes para expandir las operaciones de la hacienda en el año venidero. Margarita participaba en la conversación con su gracia habitual, aunque observadores atentos podrían haber notado una tensión en su voz que sugería ansiedad subyacente por algo más serio que cortesías sociales. El ambiente cambió dramáticamente cuando Claudio, envalentonado por varios vasos de aguardiente, y aparentemente buscando provocar alguna reacción de su cuñada, cada vez más distante, propuso lo que llamó una apuesta de caballeros a su hermano. Las palabras flotaron en el aire como humo de las velas mientras Margarita dejaba su tenedor y miraba a Claudio con creciente alarma. «Apuesto», dijo Claudio, su voz llevando la confianza perezosa de un hombre acostumbrado a salirse con la suya, «que puedo seducir a tu encantadora esposa en 15 días, y ella me suplicará que la saque de esta vida aburrida en la hacienda». Levantó su copa hacia Margarita en un brindis burlón, que hizo que el aguardiente se derramara por el borde. «Sin ofensas, mi querida cuñada, pero Eduardo siempre ha sido predecible en asuntos del corazón. Tal vez una mujer de tu inteligencia y belleza obvias requiere compañía más emocionante que la que mi querido hermano puede ofrecer». La crueldad casual de la propuesta golpeó a Margarita como un golpe físico, pero lo que la perturbó aún más fue la reacción de Eduardo, o más bien su falta de ella.
En lugar de la ira explosiva que esperaba de cualquier esposo decente, Eduardo se recostó en su silla, estudiando a su hermano con la misma expresión calculadora que ella había visto usar al negociar precios de café con compradores de Manizales. La luz de las velas parpadeaba en su rostro, proyectando sombras que hacían que sus rasgos parecieran casi depredadores, mientras consideraba la propuesta con aparente seriedad. ¿Y qué apuestas propones, hermano? Ahí preguntó Eduardo, su voz inusualmente calmada para un hombre cuya esposa acababa de ser proposicionada en su propia mesa. ¿Qué haría que tal apuesta valiera el riesgo para la armonía familiar y la reputación social? Seguramente entiendes que tales juegos requieren motivación sustancial para justificar las posibles consecuencias. La sonrisa de Claudio se ensanchó, revelando dientes manchados por años de uso de tabaco y consumo excesivo de vino. Sus ojos brillaban con la anticipación de un hombre que creía que la victoria ya estaba en sus manos. 500 pesos dicen que la tendré en mi cama antes de que llegue octubre. Y si tengo éxito, cancelas esa deuda que te debo del trato de tierras en Pereira. 1000 más, si la memoria no me falla. Pero aquí está la parte realmente interesante, querido hermano. Si resulta más resistente de lo esperado, sabremos que ha descubierto algo sobre nuestro negocio familiar que requiere atención inmediata. Las palabras golpearon a Margarita como agua helada, al entender de repente que esto no era meramente una apuesta cruda entre hermanos, sino algo mucho más siniestro. La referencia casual al negocio familiar y la mirada significativa que pasó entre Eduardo y Claudio sugerían profundidades de conspiración que ella apenas comenzaba a comprender. Sus manos temblaron ligeramente al alcanzar su vaso de agua, luchando por mantener la compostura mientras su mente corría por las implicaciones de lo que acababa de oír. La calma continua de Eduardo al considerar la propuesta llenó a Margarita con un terror que iba más allá de la simple humillación. El hombre con quien se había casado, que la había cortejado con poesía y promesas de una vida pacífica entre la aristocracia rural colombiana, se revelaba como algo completamente diferente. Un depredador calculador que veía a su propia esposa como poco más que un sujeto de prueba en algún esquema mayor y más siniestro. «Hazlo 1000», dijo Eduardo finalmente, extendiendo su mano hacia su hermano con el mismo manierismo comercial que usaría para concluir cualquier transacción. «Pero si fallas, transfieres tu parte de los cafetales del norte a mi nombre solo. Y Claudio, si resulta problemática de maneras que requieran soluciones permanentes, dividiremos los costos de resolver la situación según nuestros arreglos usuales». Los hermanos se dieron la mano a través de la mesa mientras Margarita los miraba horrorizada, sus copas de aguardiente chocando como un clavo en un ataúd. Ninguno de los hombres la miró directamente, como si sus sentimientos al respecto fueran completamente irrelevantes para su acuerdo. La forma casual en que discutían su potencial asesinato, pues eso era claramente lo que Eduardo quería, decir con soluciones permanentes, revelaba un nivel de insensibilidad que sugería que esta no era su primera conversación de ese tipo. Esa noche, Margarita yació despierta en la cama con dosel que compartía con Eduardo, escuchando su respiración a su lado e intentando entender lo que acababa de suceder. El hombre con quien se había casado parecía un extraño, capaz de apostar su honor tan casualmente como apostaría en una carrera de caballos, y aparentemente dispuesto a consentir su asesinato si se volvía inconveniente. La realización de que ambos hermanos la veían como un objeto para ganar, perder o desechar, la llenó con una furia fría que solo crecería en los días venideros. El sueño la eludió mientras repasaba cada conversación, cada incidente extraño, cada ausencia inexplicada que la había desconcertado durante sus meses en la finca Río Verde. Las habitaciones cerradas que Eduardo afirmaba contener nada más que muebles viejos, los trabajadores que desaparecían sin explicación, los huéspedes que llegaban con fanfarria, pero parecían desvanecerse sin despedidas apropiadas. Todos estos misterios adquirían un nuevo y terrorífico significado a la luz de lo que acababa de presenciar. Durante la semana siguiente, Claudio comenzó su campaña de seducción con la sutileza de un hombre que nunca había sido rechazado en algo que realmente quería. Aparecía a su lado durante sus caminatas matutinas, ofreciéndole su brazo y entablando conversaciones sobre literatura y música que revelaban una mente sorprendentemente culta bajo su exterior libertino.
Su conocimiento de poesía y filosofía sugería una educación que igualaba la suya, mientras que sus observaciones sobre arte y arquitectura demostraban viajes que se extendían mucho más allá de las fronteras de Colombia. Le traía pequeños regalos que parecían elegidos cuidadosamente para apelar a sus intereses específicos. Un libro de ilustraciones botánicas de Bogotá, flores silvestres recogidas de la orilla del río y arregladas con habilidad obvia, una cinta de seda que combinaba perfectamente con sus ojos. Cada gesto iba acompañado de cumplidos que se volvían cada vez más audaces y personales, entregados con el tipo de encanto practicado que sugería amplia experiencia en seducir mujeres a pesar de su resistencia inicial. Pero Margarita no era la joven ingenua que los hermanos creían. Su educación e inteligencia natural, combinadas con la creciente certeza de que su vida estaba en peligro, agudizaron sus poderes de observación a un grado extraordinario. Comenzó a prestar más atención a los ritmos extraños de la vida en la finca Río Verde, notando cómo ciertas habitaciones permanecían cerradas incluso cuando los hermanos afirmaban estar realizando negocios rutinarios, como las conversaciones entre Eduardo y Claudio, se detenían abruptamente cada vez que se acercaba, y cómo los trabajadores a veces desaparecían de los campos, sin las explicaciones usuales sobre enfermedades o emergencias familiares, que típicamente acompañaban tales ausencias. Sus caminatas por la propiedad adquirieron un nuevo propósito, al buscar respuestas a preguntas que se volvían más perturbadoras con cada día que pasaba. La vasta extensión de la finca Río Verde ofrecía numerosas oportunidades para el ocultamiento, y Margarita comenzó a sospechar que los hermanos escondían mucho más que aventuras extramatrimoniales o irregularidades financieras. El paisaje mismo parecía guardar secretos, desde los bosques densos que bordeaban la propiedad hasta los edificios periféricos, aparentemente inocentes dispersos por los terrenos de la hacienda. La primera evidencia concreta de la verdadera naturaleza de los hermanos llegó a Margarita en una tarde lluviosa de finales de septiembre, cuando descubrió un libro de contabilidad encuadernado en cuero escondido detrás de un ladrillo suelto en la chimenea de la biblioteca. Había estado examinando la arquitectura de la habitación, buscando posibles lugares de escondite donde pudieran ocultarse documentos importantes, cuando sus dedos encontraron el ladrillo que se movía ligeramente bajo presión. Detrás de él yacía una cavidad que contenía no solo el libro, sino también una colección de objetos personales que claramente pertenecían a personas que ya no estaban en la finca Río Verde. El libro contenía entradas que databan de 1861, escritas en la letra precisa de Eduardo, documentando lo que parecía ser una serie de transacciones comerciales diferentes a cualquier cosa que ella hubiera visto. Cada entrada seguía el mismo formato meticuloso: un nombre, una fecha, una ubicación, una descripción física y una suma de dinero. Thomas Whittaker, 12 de septiembre de 1863. Camino de Manizales. Alto, cabello castaño, reloj de oro, 200 pesos. Samuel Chen, 3 de marzo de 1864. Ruta de Pereira, bajo, cabello negro, rasgos asiáticos, mercader de seda, 150 pesos. Padre Miguel Santos, 19 de julio de 1865. Arroyo de la Iglesia, estatura media, sacerdote hispano viajando al norte, 300 pesos. La lista continuaba página tras página, conteniendo más de 60 nombres y representando miles de pesos en ingresos misteriosos que superaban con creces lo que cualquier hacienda cafetalera podía generar mediante operaciones agrícolas legítimas. Cada entrada incluía detalles que sugerían un conocimiento íntimo de las víctimas: su apariencia física, sus posesiones, sus razones para viajar y su riqueza estimada. El nivel de detalle implicaba una observación y planificación sistemáticas que iban mucho más allá del oportunismo criminal aleatorio. Al principio, Margarita se preguntó si el libro documentaba algún negocio legítimo, quizás cobranza de deudas, especulación de tierras o incluso comercio de mano de obra forzada, que aunque moralmente reprobable, al menos explicaría la naturaleza secreta de los registros. Pero al estudiar las entradas más detenidamente, patrones perturbadores comenzaron a emerger que apuntaban hacia algo mucho más siniestro que cualquier empresa comercial convencional. Muchos de los nombres estaban seguidos de anotaciones en una mano diferente,
que ella reconoció como la letra expansiva de Claudio, que contrastaba fuertemente con la caligrafía precisa de Eduardo. Estas notas contenían frases que le helaron la sangre: desechado según el plan, sin complicaciones, o no se esperan más indagaciones de la familia, o, lo más escalofriante de todo, autoridades de Manizales satisfechas con la explicación, caso cerrado sin investigación. La sección final del libro contenía lo que parecía ser un mapa detallado de los terrenos de la hacienda, dibujado con la precisión de un ingeniero militar, mostrando no solo las características obvias como la casa principal, los cafetales y el acceso al río, sino también numerosas marcas de X dispersas por áreas que parecían ser bosques sin usar y campos en barbecho. 23 marcas en total, cada una acompañada de iniciales y fechas que correspondían exactamente a las entradas en el libro principal. Margarita contó las marcas 2 veces, sus manos temblando mientras la horrible verdad comenzaba a cristalizarse en su mente. Esto no era un registro de transacciones comerciales. Era un diario de asesinatos que documentaba más de una década de matanzas sistemáticas que habían transformado la finca Río Verde en un matadero disfrazado de hacienda respetable. Las marcas de X representaban tumbas, y las sumas cuidadosamente registradas representaban el dinero sangriento robado de víctimas que habían cometido el error fatal de aceptar la hospitalidad de los hermanos Carrasco. Los objetos personales escondidos con el libro proporcionaban evidencia adicional de los crímenes de los hermanos. Un anillo de bodas de mujer grabado con iniciales que no coincidían con ningún residente actual de la hacienda, un reloj de bolsillo de oro con el nombre de un mercader de Cartagena, un crucifijo de plata, que obviamente había pertenecido a un sacerdote católico, y una colección de monedas de varios países que sugerían que las víctimas habían venido de toda la región para encontrar su muerte en la finca Río Verde. Su investigación adquirió una nueva urgencia al comenzar a armar el método de los hermanos con la minuciosidad de un detective entrenado. La hacienda Carrasco se encontraba a lo largo de una vía principal entre Manizales y Pereira, convirtiéndola en un punto de parada natural para viajeros que necesitaban alojamiento nocturno o simplemente descansar sus caballos durante largos viajes. Los hermanos habían transformado su hogar en una trampa elaborada, ofreciendo hospitalidad a extraños bien vestidos que llevaban cantidades sustanciales de dinero, luego asesinándolos por su dinero y pertenencias antes de deshacerse de los cuerpos en tumbas sin marcar dispersas por su vasta propiedad. Las víctimas eran elegidas con atención cuidadosa al manejo de riesgos. Personas viajando solas sin conexiones locales, cuyas desapariciones no atraerían atención inmediata de agencias de ley, que ya estaban sobrecargadas en los departamentos rurales de Colombia, mercaderes realizando negocios entre ciudades, hacendados ricos viajando a mercados o eventos sociales, clérigos moviéndose entre parroquias e inmigrantes llevando sus ahorros de vida en busca de nuevas oportunidades. Todos hacían blancos perfectos para la empresa de los hermanos. Para extender su comprensión, Margarita recordó historias locales de la región, donde caminos montañosos y ríos traicioneros habían sido escenario de robos y desapariciones durante décadas, pero nunca a esta escala organizada. Investigó discretamente en libros de historia regional que tenía en la biblioteca, descubriendo patrones de crimen similares en épocas pasadas durante las guerras de independencia, lo que la ayudó a contextualizar cómo los hermanos habían adaptado tácticas antiguas a su propio beneficio en la era moderna del auge cafetalero. Las caminatas de Margarita por la propiedad ahora se enfocaban en las áreas marcadas en el mapa del libro, y lo que descubrió allí confirmó sus peores temores sobre la verdadera naturaleza de la finca Río Verde. Cerca del antiguo granero de café, encontró parches de tierra donde el suelo parecía más suave que el circundante, como si hubiera sido perturbado y replantado en años recientes. La vegetación en estas áreas crecía de manera diferente también, con una exuberancia inusual, que sugería fertilización por materia orgánica en descomposición. Junto al arroyo que bordeaba el borde oriental de la propiedad, descubrió fragmentos de ropa y efectos personales que habían sido enterrados descuidadamente o arrastrados por inundaciones primaverales que periódicamente cambiaban el curso del arroyo. Un botón de latón aquí, un pedazo de tela rasgada allá, una cadena rota que alguna vez sostuvo un reloj de bolsillo.
Pequeños remanentes de vidas que habían sido apagadas por ganancia y conveniencia. El descubrimiento más perturbador vino cuando encontró lo que parecía ser un sótano de raíces parcialmente colapsado, oculto entre los árboles cerca del límite norte de la propiedad. La estructura obviamente había sido modificada de su propósito original, como almacenamiento de comida, con nuevo drenaje que llevaba hacia el arroyo, y evidencia de uso reciente que incluía herramientas para cavar y químicos que podían acelerar la descomposición. El olor que emanaba del sótano en días cálidos confirmaba las sospechas de Margarita sobre su función actual en la operación de los hermanos. Además, al explorar más profundo en sus paseos, Margarita notó patrones en la fauna local, aves carroñeras que se congregaban en ciertas áreas boscosas de manera inusual, y un silencio extraño en zonas donde el suelo parecía hundido, como si la naturaleza misma evitara esos lugares malditos. Estas observaciones la llevaron a documentar no solo los sitios de entierro, sino también cambios ecológicos que podrían servir como evidencia adicional para futuros investigadores, completando así lagunas en su comprensión inicial de cómo los hermanos habían mantenido su secreto durante tanto tiempo. La realización de que vivía entre asesinos llenó a Margarita con un terror que luchaba por ocultar de su esposo y cuñado durante sus interacciones diarias. Pero junto al miedo vino un deseo ardiente por justicia y una comprensión creciente de que ella misma estaba en peligro mortal. La apuesta entre los hermanos no era el juego inocente de seducción que inicialmente había creído. Era una prueba para determinar si había descubierto su secreto y cómo silenciarla permanentemente. A medida que octubre se acercaba, los intentos de seducción de Claudio se volvieron más agresivos y desesperados, sugiriendo que estaba bajo presión para producir resultados dentro del marco de tiempo establecido por su apuesta. La acorralaba en habitaciones vacías con frecuencia creciente, presionando sus atenciones con una audacia que rayaba en el asalto. Pero Margarita ahora entendía que su interés en ella no era romántico. Estaba intentando medir cuánto sabía sobre el negocio familiar y si representaba una amenaza que requería eliminación. Cada conversación se convertía en un delicado baile de engaño, mientras ella intentaba parecer ingenua e insospechosa, al tiempo que secretamente reunía más evidencia de los crímenes de los hermanos. Aprendió a controlar sus expresiones y reacciones, incluso cuando Claudio hacía comentarios que revelaban su conocimiento de eventos que deberían haber sido desconocidos para cualquiera excepto las víctimas y sus asesinos. Por el punto de quiebre llegó en la noche del 30 de septiembre, cuando Margarita escuchó una conversación entre Eduardo y Claudio en la biblioteca, que eliminó cualquier duda restante sobre las intenciones de los hermanos hacia ella y su próxima víctima. Oculta detrás de la puerta parcialmente abierta, escuchó mientras discutían sus planes con la eficiencia casual de hombres que habían repetido este proceso docenas de veces en el curso de más de una década. El comprador de café de Ecuador envió palabra de que llegará la próxima semana con el pago completo, dijo Eduardo, su voz carrying el tono satisfecho de un empresario discutiendo una transacción rentable. Guillermo Hernández es su nombre, aparentemente bastante exitoso en la región andina. Su carta indica que viajará con al menos 3,000 pesos en efectivo, posiblemente más si planea hacer compras adicionales en su viaje de regreso. La risa de Claudio contenía genuino divertimento al contemplar su próxima víctima. 3,000 sería nuestra mayor ganancia individual este año, más que suficiente para financiar la expansión de los cafetales del norte y aún dejar reservas sustanciales para gastos de invierno. ¿Ha confirmado su fecha de llegada? 7 de octubre, respondió Eduardo. Planea inspeccionar el café el 8 y completar la transacción al día siguiente. Eso nos da 3 días para planear los detalles, aunque nuestro enfoque usual debería bastar para un viajero solo llevando esa cantidad de dinero. Ya confirmé con el alguacil García que estará visitando familia en Manizales esa semana, así que no necesitaremos preocuparnos por visitas oficiales inesperadas durante el período crucial. Margarita se presionó contra la pared, luchando contra las náuseas mientras escuchaba a los hermanos planear otro asesinato, con la misma atención al detalle que traerían a planear una fiesta. La referencia casual a la ausencia conveniente del alguacil García confirmó sus sospechas de que la ley local era cómplice en los crímenes de los hermanos o, deliberadamente, evitaba situaciones que podrían requerir investigar demasiado de cerca.
Este nos traerá suficiente para expandir sustancialmente el campo del norte, continuó Eduardo. Claudio, tú manejarás los arreglos usuales después de la cena del 8. Asumo que podemos contar con tu expertise en la preparación del trago nocturno. No podemos permitir errores con un huésped tan valioso. Por supuesto, respondió Claudio con la confianza de larga práctica, aunque deberíamos considerar la situación de Margarita pronto. Ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre las habitaciones cerradas, y la noté cerca de los sitios de entierro viejos ayer por la tarde. Moisés mencionó que ha estado cavando alrededor del granero de café, aparentemente buscando algo específico. El enfoque de seducción no está funcionando tan efectivamente como anticipamos. Es más inteligente que la mayoría de las mujeres, y su educación la hace naturalmente curiosa sobre cosas que no le conciernen. La risa de Eduardo no tenía calidez mientras contemplaba el destino de su esposa, con el mismo cálculo frío que aplicaba a todas sus decisiones comerciales. Entonces tendremos que acelerar nuestro cronograma respecto a la querida Margarita. Después de lidiar con el comprador de café, arreglaremos un accidente adecuado para nuestra esposa problemática. Tal vez una caída de su caballo durante uno de sus amados paseos, o un trágico ahogamiento en el río durante un paseo vespertino. Los accidentes ocurren tan frecuentemente a esposas curiosas que se involucran en asuntos más allá de su comprensión. Los hermanos discutieron varios métodos para eliminar a Margarita, con el mismo desapego profesional que traían a planear sus otros asesinatos, evaluando los méritos relativos de diferentes enfoques, basados en factores como credibilidad, timing y la probabilidad de atraer atención no deseada de la familia de Margarita en Risaralda. Habían claramente dado considerable pensamiento al problema que ella representaba y habían llegado a la conclusión de que su muerte no solo era inevitable, sino necesaria para el éxito continuo de su operación. Margarita se presionó contra la pared, luchando contra el impulso de vomitar, mientras escuchaba a los hermanos planear su asesinato con la misma eficiencia casual que traían a sus otras víctimas. Había esperado contra toda esperanza que Eduardo retuviera algún afecto genuino por ella, pero ahora entendía que era simplemente otro obstáculo a remover cuando fuera conveniente. El hombre que la había cortejado con poesía y promesas de felicidad nunca había existido. Era simplemente una máscara usada por un asesino calculador que veía la vida humana como nada, más que una mercancía a explotar por ganancia. La conversación continuó con discusiones de detalles, prácticos que revelaban la extensa experiencia de los hermanos en hacer desaparecer gente sin atraer atención no deseada. Habían refinado sus métodos a lo largo de los años, aprendiendo de errores y desarrollando procedimientos que minimizaban el riesgo mientras maximizaban la ganancia. Su éxito los había hecho confiados al punto de la arrogancia, aparentemente creyendo que su riqueza y conexiones sociales los hacían intocables por autoridades locales que dependían de su apoyo político y contribuciones financieras. Pero mientras Margarita escuchaba sus planes para su muerte, se dio cuenta de que su confianza podría también ser su debilidad. Los hermanos se habían acostumbrado tanto al éxito que se habían vuelto descuidados en ciertas maneras, asumiendo que sus víctimas permanecerían pasivas y aceptarían su destino sin resistencia. No habían anticipado que la educación e inteligencia de Margarita le permitirían descubrir sus secretos, ni habían considerado la posibilidad de que una mujer fuera capaz de contraatacar con métodos tan despiadados como los suyos. Esa noche, Margarita tomó una decisión que cambiaría todo y pondría en marcha eventos que llevarían el reinado de terror de los hermanos a un final sangriento. No podía huir. Eduardo controlaba todas sus finanzas, y una mujer viajando sola en 1872 atraería exactamente el tipo de atención que necesitaba evitar, al tiempo que sería vulnerable a los mismos predadores que habían reclamado tantas otras víctimas. No podía buscar ayuda de autoridades locales. La riqueza y conexiones políticas de los hermanos en el departamento de Caldas eran demasiado profundas para que sus acusaciones fueran creídas sin prueba sustancial, y la complicidad del alguacil García significaba que acercarse a la ley probablemente resultaría en su eliminación inmediata. Su única opción era volver los métodos de los hermanos contra ellos, usando su confianza y suposiciones sobre la impotencia femenina para tomarlos por sorpresa.
Si iba a morir en la finca Río Verde, no lo haría en silencio, y aseguraría que la justicia se sirviera, incluso si no sobrevivía para verla. Margarita comenzó su preparación estudiando la flora local durante sus paseos con el enfoque sistemático de una científica natural, enfocándose en plantas que crecían salvajes alrededor de la hacienda y que pudieran servir a su propósito letal. Su educación había incluido extenso conocimiento de botánica, que ahora aplicaba para entender qué especies nativas contenían toxinas lo suficientemente poderosas para matar a hombres adultos. Los bosques y campos de Colombia contenían varias especies de plantas altamente tóxicas, incluyendo la cicuta de agua, que crecía abundantemente cerca del arroyo, la belladona mortal, que florecía en áreas sombreadas bajo los viejos robles, y la pokeweed, cuyas raíces contenían venenos concentrados que podían extraerse mediante preparación cuidadosa. La cicuta de agua, aprendió de sus textos botánicos, era considerada una de las plantas más venenosas de América, conteniendo cicutoxina que atacaba el sistema nervioso y causaba muerte por fallo respiratorio. Las raíces de la planta contenían la concentración más alta de veneno, y la toxina podía extraerse mediante un proceso de molido y hervido que crearía un líquido incoloro, casi inodoro, que podía añadirse fácilmente a comida o bebida sin detección. Para completar su plan, Margarita investigó discretamente remedios indígenas locales que usaban plantas tóxicas, recordando conocimientos de tribus nativas en la región andina que habían usado venenos similares para caza y guerra, lo que le dio confianza en la efectividad de su elección. También comenzó a documentar todo lo que había aprendido sobre los crímenes de los hermanos, escribiendo cuentas detalladas en un diario que escondió bajo un tablón suelto en su dormitorio. Sus escritos describían la ubicación exacta de cada sitio de entierro marcado en el mapa de Eduardo, copiaban entradas del diario de asesinatos con atención precisa a fechas y descripciones de víctimas, y detallaban los patrones que había observado en la selección de víctimas y métodos de disposición de los hermanos. El diario también contenía sus propias observaciones sobre las personalidades y hábitos de los hermanos, información que podría resultar valiosa para cualquier investigación futura. La naturaleza metódica de Eduardo y su obsesión con el registro, la impulsividad de Claudio y su tendencia a la sobreconfianza, sus rutinas establecidas y las medidas de seguridad que empleaban para proteger sus secretos. Todos estos detalles fueron cuidadosamente registrados en caso de que Margarita no sobreviviera para testificar sobre lo que había descubierto. Si algo le pasaba, quería que quedara evidencia que eventualmente llevara a los hermanos a la justicia y proporcionara cierre a las familias de sus víctimas. Sus escritos incluían recomendaciones sobre dónde los investigadores deberían buscar evidencia adicional, qué funcionarios locales podrían ser cómplices en encubrir los crímenes de los hermanos, y cómo la empresa de asesinatos había evolucionado a lo largo de los años para volverse más sofisticada y rentable, incorporando incluso contactos en puertos como Cartagena para deshacerse de bienes robados sin rastreo. Mientras tanto, la frustración de Claudio con su seducción fallida se volvía más aparente cada día, creando una atmósfera de tensión creciente que hacía la posición de Margarita aún más precaria. La fecha límite de octubre para su apuesta se acercaba rápidamente, y la resistencia continua de Margarita le costaba tanto dinero como orgullo, al tiempo que planteaba preguntas sobre si podría haber descubierto algo que la hacía inmune a su ofensiva de encanto usual. Sus intentos de acorralarla sola se volvieron más frecuentes y agresivos, requiriendo evasión cada vez más creativa por parte de Margarita. Aprendió a variar sus rutinas y nunca aventurarse en áreas aisladas de la casa o terrenos sin asegurar que trabajadores o otros testigos estuvieran cerca. El comportamiento de Claudio durante estos encuentros revelaba a un hombre cuya paciencia se acercaba rápidamente a su límite, sugiriendo que los hermanos podrían decidir abandonar su cronograma original y actuar contra ella antes de lo planeado. La llegada del doctor Guillermo Hernández de Ecuador proporcionó a Margarita la oportunidad que necesitaba para implementar su plan mientras potencialmente salvaba una vida inocente. Hernández llegó a la finca Río Verde el 7 de octubre de 1872, conduciendo un fino carruaje tirado por caballos bayos a juego, y comportándose con la confianza de un hombre acostumbrado a riqueza sustancial y respeto social.
Era exactamente el tipo de víctima que los hermanos preferían. Viajando solo, llevando una gran suma de dinero para su compra de café, y sin conexiones locales que notaran inmediatamente su desaparición, si no regresaba a casa como programado. Margarita observó cómo se desarrollaba el ritual familiar, mientras los hermanos daban la bienvenida a su huésped, con hospitalidad exagerada que enmascaraba sus intenciones depredadoras. Le mostraron la mejor habitación de huéspedes, le sirvieron su mejor aguardiente importado de Antioquia, y lo involucraron en largas conversaciones sobre precios del café, condiciones de mercado y desarrollos políticos que podrían afectar el comercio agrícola. El doctor parecía genuinamente complacido con sus anfitriones y su hospitalidad, sin idea de que estaba siendo evaluado para asesinato, en lugar de conducir negociaciones legítimas. El doctor Hernández resultó ser un hombre educado y culto, con intereses que se extendían mucho más allá del cultivo de café y transacciones comerciales. Su conversación revelaba viajes extensos por el sur de América y conocimiento considerable de literatura, arte e historia natural que lo hacían un compañero de cena atractivo. Bajo circunstancias diferentes, Margarita pensó que podría haber disfrutado genuinamente de su compañía y aprendido mucho de sus experiencias en otras partes del continente. Pero el comportamiento de los hermanos durante la cena confirmó que ya habían decidido el destino del doctor Hernández y simplemente seguían su rutina establecida para manejar víctimas. En las horas finales antes de su eliminación, las preguntas de Eduardo sobre el horario de viaje y conexiones familiares del doctor estaban diseñadas para confirmar que su desaparición no atraería atención inmediata, mientras que las indagaciones aparentemente casuales de Claudio sobre sus recursos financieros estaban destinadas a verificar que el asesinato generaría suficiente ganancia para justificar el riesgo. En la noche del 8 de octubre, los hermanos planeaban implementar su método usual, un trago nocturno drogado cuidadosamente que dejaría a su víctima inconsciente, seguido de asfixia que simularía muerte natural por fallo cardíaco. El cuerpo entonces sería enterrado en una de las ubicaciones marcadas en su mapa de la hacienda, Mientras que el dinero y pertenencias de la víctima se escondían hasta que pudieran ser convertidos en uso de los hermanos, sin atraer atención no deseada. Pero Margarita había pasado el día preparando su propia sorpresa letal, usando el conocimiento ganado de sus estudios botánicos para crear un arma que pudiera eliminar a los 3 hombres y terminar la empresa de asesinatos de los hermanos permanentemente. Había extraído veneno concentrado de raíces de cicuta de agua, usando un proceso que había aprendido de sus textos de historia natural, creando un líquido incoloro, casi inodoro, que añadió cuidadosamente a la botella de aguardiente que Eduardo planeaba servir después de la cena. La dosis estaba calculada para ser letal para los 3 hombres, basada en sus pesos corporales aproximados y la cantidad de alcohol que típicamente consumían durante sus reuniones vespertinas. No podía arriesgar dejar vivo a ninguno de los hermanos para que continuaran su matanza o buscaran venganza contra ella, y no sentía culpa por asegurar que el doctor Hernández también pereciera. Su muerte sería atribuida al mismo envenenamiento que reclamó a los hermanos, haciéndolo aparecer como una víctima desafortunada, en lugar de plantear preguntas sobre su propia involucración en los eventos. La preparación había requerido timing cuidadoso y secrecía absoluta, ya que necesitaba asegurar que el veneno se añadiera al aguardiente, después de que los hermanos hubieran seleccionado la botella para servir, pero antes de que lo consumieran. Había observado sus rutinas cuidadosamente durante las semanas previas, aprendiendo que Eduardo siempre elegía el aguardiente personalmente, y típicamente abría la botella en la biblioteca, mientras sus huéspedes se acomodaban para sus tragos finales de la noche. La cena procedió normalmente a través de todos los 7 platos, con el doctor Hernández alabando la calidad de la comida y expresando entusiasmo por completar su transacción de café al día siguiente. Eduardo y Claudio jugaron sus roles perfectamente, apareciendo como anfitriones graciosos mientras secretamente anticipaban la muerte de su víctima. Margarita se sentó en silencio durante la comida, sus manos firmes a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, sabiendo que en horas estaría libre de las amenazas de los hermanos, o muerta por sus manos. A medida que la noche avanzaba hacia su conclusión letal, Margarita se excusó del comedor,
alegando un dolor de cabeza que requería descanso y medicación. Esto era parte de su plan orquestado cuidadosamente. Necesitaba estar ausente cuando el veneno surtiera efecto, tanto para evitar sospechas como para asegurar su propia supervivencia. Desde la ventana de su dormitorio, observó a los 3 hombres moverse a la biblioteca para sus tragos finales, sin saber que la muerte ya los esperaba en la botella de aguardiente antioqueño que Eduardo había seleccionado para la ocasión. El veneno que Margarita había preparado actuó más lentamente de lo que había anticipado, permitiendo un periodo terrorífico de incertidumbre, mientras esperaba en su dormitorio por sonidos de la biblioteca abajo que confirmaran el éxito de su plan. La cicuta de agua, había aprendido de su investigación botánica, causaba un inicio gradual de síntomas. Primero náuseas y dolor estomacal, luego espasmos musculares y convulsiones, seguido de fallo respiratorio y muerte. El proceso podía tomar desde 30 minutos hasta 2 horas, dependiendo de la dosis, la constitución de la víctima, el peso corporal y la cantidad de alcohol consumida con la toxina. Margarita se sentó junto a la ventana de su dormitorio, vigilando las ventanas de la biblioteca en busca de signos de distrés, mientras escuchaba cualquier sonido que pudiera indicar que su plan estaba funcionando. La noche otoñal era inusualmente quieta, con solo el sonido distante del río Cauca y el llamado ocasional de un pájaro nocturno rompiendo el silencio que parecía presionar contra la casa como una cosa viva. Cuando el reloj en el pasillo sonó las 11, Margarita oyó los primeros signos de que su plan comenzaba a actuar. Voces elevadas de la biblioteca, seguidas del sonido de una silla volcada y vidrio rompiéndose. La voz del doctor Hernández se oyó, preguntando si alguien más se sentía mal, su tono cambiando de preocupación leve a alarma genuina, mientras los hermanos comenzaban a experimentar síntomas que claramente indicaban que algo estaba seriamente mal. «Caballeros, me siento muy peculiar», oyó decir al doctor, su voz carrying a través de los altos techos y paredes delgadas de la casa. «Tal vez algo que comimos nos ha sentado mal a todos. Mi estómago se contrae terriblemente, y experimento las sensaciones más inusuales en mis extremidades». La voz de Eduardo, usualmente tan controlada y medida, se elevó a un grito al aparentemente darse cuenta de lo que estaba pasando. «El aguardiente», jadeó, sus palabras volviéndose cada vez más arrastradas mientras el veneno afectaba su sistema nervioso. «Alguien ha envenenado el aguardiente». El sonido de vidrio rompiéndose siguió, presumiblemente mientras uno de los hombres derribaba una lámpara o ítem decorativo en su distrés. La voz de Claudio se unió al coro de alarma, pero con una calidad diferente, que sugería que había consumido menos del aguardiente envenenado y retenía suficiente claridad para entender las implicaciones de su situación. «Margarita», llamó, su voz resonando a través de la casa con rabia asesina. «Margarita, bruja venenosa, sé lo que has hecho. Crees que eres lista, pero pagarás por esto con tu vida». Pero el plan cuidadosamente calculado de Margarita comenzó a desmoronarse cuando oyó la voz de Claudio llamándola desde abajo con urgencia y violencia crecientes. A diferencia de su hermano y su huésped, Claudio aparentemente había consumido menos del aguardiente envenenado debido a su hábito de sorber sus bebidas mientras se involucraba en conversación y retenía suficiente fuerza y coordinación para moverse, a pesar de los efectos de la toxina en su sistema. Sus llamadas se volvieron más amenazantes y desesperadas. Al darse cuenta de la fuente de su enfermedad colectiva y comenzar a entender que su cuñada no era la víctima indefensa que habían creído. «Margarita», le gritó Claudio de nuevo, su voz quebrándose por dolor y rabia. «¡Tú asesina! Sé lo que has hecho, y voy a hacerte pagar antes de que este veneno termine su trabajo. Estoy muriendo». El sonido de sus pasos inestables se oyó moviéndose por la planta baja, buscándola con la determinación de un hombre moribundo que quería venganza antes de que la toxina pudiera completar su trabajo letal. Cada tropiezo y choque mientras golpeaba muebles marcaba su progreso hacia la escalera principal, y Margarita se dio cuenta con terror creciente de que había calculado mal ya sea la dosis o el timing de los efectos del veneno. Claudio aún era móvil, y claramente intentaba exactar venganza antes de que la cicuta de agua pudiera terminar su trabajo en su sistema nervioso. Agarró el atizador de la chimenea junto a la de su dormitorio, la única arma disponible para defenderse contra un hombre moribundo. Con nada que perder,
y la fuerza que viene de la furia desesperada. El sonido de la respiración laboriosa de Claudio se acercó mientras subía las escaleras, cada paso acompañado de un gemido de dolor, mientras el veneno continuaba su trabajo implacable en su sistema. Su progreso era lento e inestable, pero impulsado por una rabia que parecía darle fuerza más allá de lo que su cuerpo envenenado debería haber podido proporcionar. «¿Crees que eres lista?», llamó entre respiraciones entrecortadas. «Pero no sabes todo sobre esta familia. No sabes sobre las otras. Sobre lo que le pasó a la primera esposa de Eduardo, Catalina. Sobre lo que le hicimos a tu preciosa amiga Sofía, cuando empezó a hacer las mismas preguntas que tú has estado haciendo. Sobre la hija del alguacil que descubrió nuestro libro el año pasado. Estas revelaciones golpearon a Margarita como golpes físicos, cada una confirmando que los crímenes de los hermanos se extendían aún más de lo que había imaginado. Sofía Calderón, quien supuestamente se había mudado para cuidar a una tía anciana en Manizales, había sido otra víctima de la empresa asesina de los hermanos. La realización de que la desaparición de su amiga no era voluntaria llenó a Margarita con una rabia que superó su miedo y fortaleció su resolución para ver esto hasta el final. Claudio apareció en la puerta de su dormitorio, su rostro pálido y cubierto de sudor, sus ojos salvajes con el conocimiento de su muerte acercándose y la necesidad desesperada de venganza contra la mujer que había orquestado su destrucción. Sostenía el cuchillo de caza de Eduardo en su mano temblorosa, la hoja captando la luz de la lámpara con propósito letal, mientras luchaba por mantener el equilibrio. «Si muero esta noche», gruñó a través de dientes apretados, «tú vienes conmigo, entrometida. ¿Crees que puedes envenenarnos como ratas y salirte con la tuya? ¿Crees que entiendes lo que significa la justicia? Te mostraré justicia, la misma justicia que le mostramos a tu amiga, Sofía, cuando amenazó con exponer nuestro negocio». Lo que siguió fue una lucha desesperada entre un hombre envenenado, buscando venganza, y una mujer, luchando por su vida contra un oponente cuya furia moribunda le daba fuerza más allá de lo que su cuerpo, devastado por la toxina, debería haber poseído. Claudio se lanzó hacia adelante con el cuchillo, pero su coordinación estaba severamente comprometida por la cicuta de agua circulando en su sistema, y su ataque fue torpe y mal dirigido. Margarita balanceó el atizador con toda su fuerza, conectando con su muñeca y enviando la hoja girando por la habitación con un tintineo metálico. Claudio tropezó y cayó de rodillas, agarrando su muñeca rota mientras el veneno continuaba su trabajo implacable en su sistema nervioso, causando espasmos musculares que le hicieron imposible mantener el equilibrio o coordinar sus movimientos. «Nos mataste a todos», jadeó Claudio, su voz volviéndose más débil mientras el fallo respiratorio comenzaba a asentarse. «Pero nunca escaparás. Lo que construimos aquí, el alguacil lo sabe todo. Te cazará». Claudio colapsó al suelo, su cuerpo comenzando a convulsionar mientras las etapas finales del envenenamiento por cicuta de agua tomaban control. Margarita observó con satisfacción sombría cómo el hombre que había planeado su muerte sucumbía al mismo destino que había intendido para docenas de víctimas inocentes en el curso de más de una década. Sus amenazas sobre el alguacil García solo fortalecieron su resolución para asegurar que la verdad completa sobre los crímenes de la finca Río Verde fuera expuesta a autoridades más allá de los funcionarios locales corruptos del departamento de Caldas. La casa cayó en silencio excepto por la respiración laboriosa de Margarita y el sonido distante de los estertores finales de muerte del doctor Hernández desde la biblioteca abajo. La voz de Eduardo había cesado completamente varios minutos antes, sugiriendo que el hermano mayor Carrasco ya había pagado el precio ultimate por sus crímenes. El silencio que siguió fue tanto pacífico como terrorífico, al darse cuenta Margarita de que ahora estaba sola con 3 cadáveres y la enorme tarea de asegurar que la justicia eventualmente se sirviera. Margarita pasó el resto de esa terrible noche sola con 3 cadáveres y el peso de lo que había hecho, usando el tiempo para planear cuidadosamente sus próximos movimientos y asegurar que los crímenes de los hermanos fueran completamente expuestos, incluso si no sobrevivía a la investigación que inevitablemente seguiría. Al amanecer sobre los cafetales de la finca Río Verde, comenzó la tarea sombría de arreglar la escena para contar una historia que las autoridades encontrarían creíble,
al tiempo que aseguraba que la evidencia de la empresa de asesinatos de los hermanos fuera descubierta. Arregló cuidadosamente la escena en la biblioteca para respaldar una narrativa que los investigadores aceptarían fácilmente. 3 hombres habían muerto por aguardiente envenenado, con la implicación de que Eduardo había administrado la toxina en un momento de locura antes de sucumbir él mismo. La presencia del doctor Hernández como una víctima inocente atrapada en lo que parecía ser un asesinato-suicidio fraternal proporcionaría a la tragedia el tipo de violencia sin sentido que las autoridades esperaban de casos involucrando grandes sumas de dinero y disputas familiares. El cuerpo de Claudio permaneció en su dormitorio donde había tenido lugar la lucha, respaldando la historia de que la había atacado en sus momentos finales, antes de morir por la misma toxina que reclamó a su hermano y su huésped. El cuchillo roto y sus heridas defensivas corroborarían su afirmación de que había luchado por su vida contra un hombre moribundo, buscando venganza por agravios imaginados. Pero la tarea más importante de Margarita fue asegurar la evidencia que expondría el alcance completo de los crímenes de los hermanos y aseguraría que la justicia se sirviera para todas sus víctimas. Recuperó el libro de Eduardo de su escondite detrás del ladrillo de la chimenea y reunió toda la documentación que había compilado durante su investigación, las ubicaciones de los sitios de entierro, la lista de víctimas, los registros financieros de su empresa de asesinatos y sus propias observaciones detalladas, asegurarían que la verdad sobre la oscura historia de la finca Río Verde eventualmente saliera a la luz. También preparó una cuenta escrita detallada de los eventos que llevaron a las muertes de los hermanos, elaborando cuidadosamente una narrativa que la retrataba como una víctima que había descubierto los crímenes de su esposo y tomado acción desesperada para protegerse y prevenir futuros asesinatos. La cuenta incluía detalles específicos sobre los métodos de los hermanos, su proceso de selección de víctimas y las ubicaciones donde se podía encontrar evidencia para corroborar su historia. Cuando los vecinos descubrieron los cuerpos 3 días después, alertados por el aparente estado de shock de Margarita y sus afirmaciones de que se había escondido en los cafetales después de presenciar la tragedia, la investigación inicial procedió exactamente como ella había planeado. El alguacil Tomás García, a pesar de su complicidad previa en encubrir los crímenes de los hermanos, se encontró forzado a conducir una investigación exhaustiva debido a la prominencia de las víctimas y la naturaleza impactante de sus muertes. Margarita jugó su rol como la viuda traumatizada perfectamente, llorando en los momentos apropiados y proporcionando justo suficiente detalle para satisfacer a las autoridades sin revelar su propia culpabilidad en el envenenamiento. Afirmó haber oído discusiones y gritos de la biblioteca, seguidos de un silencio que la aterrorizó hasta huir de la casa y esconderse hasta que llegó ayuda. Su historia la retrataba como una víctima inocente que había escapado por poco de la muerte a manos de su esposo y cuñado enloquecidos. El descubrimiento de la suma sustancial de dinero del doctor Hernández, aparentemente intacta en su habitación, respaldaba la teoría de que el robo no había sido un motivo para las muertes. En cambio, la evidencia sugería una disputa familiar que había escalado a asesinato-suicidio, con Eduardo envenenando a los 3 hombres en un arrebato de locura antes de que la toxina reclamara su propia vida. Pero la verdadera vindicación vino cuando Margarita proporcionó anónimamente el libro de Eduardo y sus propias notas investigativas al alguacil García, afirmando que los había encontrado mientras limpiaba las pertenencias de su difunto esposo. Los registros detallados de la empresa de asesinatos de los hermanos enviaron ondas de choque a través del departamento de Caldas y más allá, al volverse aparente el alcance de sus crímenes a investigadores que previamente habían descartado numerosos reportes de personas desaparecidas como incidentes desafortunados pero no relacionados. La excavación de los sitios de entierro marcados en el mapa de Eduardo reveló 23 cuerpos en varias etapas de descomposición, confirmando la carrera de más de una década de los hermanos como asesinos seriales que habían depredado a viajeros por todo el centro de Colombia. Las víctimas fueron identificadas a través de efectos personales, registros dentales cuando posible, y reportes de desaparecidos de Colombia, Ecuador y Perú.
Los hermanos Carrasco habían operado una de las empresas de asesinatos más exitosas en la historia criminal americana, reclamando vidas de 3 países mientras mantenían su reputación como miembros respetables de la sociedad colombiana. Entre los restos estaba el cuerpo de una mujer que Margarita insistió en ver personalmente, a pesar de los intentos del alguacil García de ahorrarle el calvario de ver otra víctima de los crímenes de su esposo. El cadáver, encontrado enterrado cerca del arroyo con un vestido de boda de seda aún adherido a sus huesos, fue identificado a través de joyería y efectos personales como Catalina Pérez Carrasco, la primera esposa de Eduardo, quien supuestamente había muerto de tisis en 1868. Este descubrimiento reveló que Margarita no era la primera mujer en descubrir el secreto de los hermanos, ni la primera en ser eliminada cuando se volvía una amenaza para su operación. El asesinato de Catalina había sido disfrazado como muerte natural, con un doctor complaciente firmando un certificado de defunción citando tuberculosis como causa. Su entierro en el cementerio familiar había sido un engaño elaborado, mientras sus restos reales habían sido desechados como los de las otras víctimas de los hermanos, ocultos entre las tumbas sin marcar que salpicaban los terrenos de la hacienda. La investigación sobre la muerte de Catalina llevó a la exposición del doctor Elías Bermúdez, el médico que había proporcionado documentación falsa para varios de los crímenes de los hermanos a cambio de pagos sustanciales que le permitieron mantener un estilo de vida mucho más allá de lo que su práctica legítima podía soportar. El arresto y subsiguiente confesión del doctor Bermúdez revelaron el alcance de la corrupción que había habilitado a los hermanos para operar sin detección por más de una década. La investigación de los asesinatos Carrasco se convirtió en uno de los casos criminales más notorios en la historia de Colombia, exponiendo corrupción que alcanzaba los niveles más altos del gobierno local y revelando cómo la riqueza y conexiones sociales podían usarse para encubrir incluso los crímenes más atroces. Varios funcionarios en el departamento de Caldas fueron encontrados haber aceptado sobornos a cambio de su disposición a pasar por alto desapariciones y muertes sospechosas conectadas a la finca Río Verde, mientras otros simplemente habían elegido evitar hacer preguntas incómodas que podrían dañar sus relaciones con la familia más prominente del departamento. Margarita heredó la hacienda y sus activos considerables, pero la reputación de la propiedad la hizo imposible de continuar operando como finca cafetalera o encontrar compradores dispuestos a adquirir tierra que se había vuelto sinónima de asesinato y corrupción. Vendió la estate al gobierno colombiano por una fracción de su valor, con las ganancias yendo a establecer un fondo para las familias de las víctimas de los hermanos y apoyar entrenamiento mejorado para la aplicación de la ley en todo el Colombia rural. La casa principal fue demolida dentro de un año de la conclusión de la investigación, sus ladrillos dispersados y su ubicación gradualmente olvidada, mientras los cafetales volvían a la selva. Residentes locales reportaron que intentos de cultivar la tierra fallaron repetidamente, con cosechas rehusando crecer apropiadamente en suelo que había sido fertilizado por los restos en descomposición de víctimas de asesinato, ya sea debido a contaminación actual del suelo o al impacto psicológico de la historia de la tierra en potenciales agricultores. Nadie podía decirlo con certeza. Además, para completar el legado de la tragedia, el caso inspiró reformas en la legislación nacional, promoviendo mayor cooperación entre departamentos, para rastrear desaparecidos transfronterizos y estableciendo protocolos para auditar funcionarios locales, asegurando que redes de corrupción, como la de los Carrasco, no pudieran florecer nuevamente. El informe final del alguacil Tomás García sobre el caso notó que Margarita Duarte había demostrado coraje y ingenio notables en 1900, exponer crímenes que de otra manera podrían haber continuado indefinidamente, reclamando vidas inocentes adicionales por Colombia y más allá. No hizo mención de ninguna sospecha respecto a su posible involucración en las muertes de su esposo y cuñado, aceptando su historia de que había sido una víctima inocente, que sobrevivió por suerte y pensamiento rápido. El informe también elogió su decisión de proporcionar evidencia de los crímenes de los hermanos a las autoridades, notando que su cooperación había sido esencial para identificar a las víctimas y proporcionar cierre a familias que habían buscado a parientes desaparecidos por años sin conocer su destino.
El fondo que estableció para las familias de las víctimas fue alabado como un acto de generosidad extraordinaria que ayudó a sanar algunas de las heridas infligidas por el reinado de terror de los hermanos. Margarita misma desapareció de la vista pública después de que la investigación concluyera, reportadamente mudándose a Buenos Aires, donde asumió una nueva identidad y comenzó una vida tranquila, lejos de la escena de su ordalía. Algunos vecinos afirmaron haber recibido cartas de ella a lo largo de los años, describiendo una existencia pacífica dedicada a trabajo caritativo y estudio botánico, pero su destino ultimate permaneció desconocido para los residentes del departamento de Caldas, que recordaban su coraje en exponer la verdad sobre la finca Río Verde. El caso de la finca Río Verde se convirtió en un cuento de advertencia sobre los peligros enfrentados por viajeros en áreas rurales, llevando a patrullas aumentadas de aplicación de la ley a lo largo de vías principales y escrutinio más cuidadoso de hospitalidad en caminos, a través de Colombia y estados vecinos. Posaderos y dueños de haciendas que ofrecían alojamiento a extraños se encontraron sujetos a mayor vigilancia de autoridades locales, mientras que los viajeros aprendieron a ser más cautelosos sobre aceptar invitaciones de anfitriones que no conocían personalmente. Pero para aquellos que conocían la historia completa, el caso servía como recordatorio de que a veces la justicia requiere tomar asuntos en manos propias, sin importar el costo personal o consecuencias sociales. Las acciones de Margarita Duarte no solo terminaron la empresa de asesinatos de los hermanos, sino que también expusieron la corrupción que había habilitado sus crímenes a continuar sin detección por más de una década. Los cafetales, donde 23 víctimas yacían enterradas, nunca fueron cultivados nuevamente, a pesar de múltiples intentos por diferentes dueños de cultivar cosechas en tierra que debería haber sido fértil y productiva. Residentes locales reportaron que el suelo permanecía estéril y rehusaba soportar vida vegetal, como si la tierra misma rechazara cualquier esfuerzo por crecer vida, donde tanta muerte había sido sembrada. Ya sea debido a contaminación del suelo por los cuerpos en descomposición, o alguna conexión más profunda entre la tierra y su oscura historia, nadie podía decirlo con certeza. El caso también llevó a reformas significativas en cómo las autoridades locales investigaban reportes de personas desaparecidas y muertes sospechosas en áreas rurales. La legislatura colombiana pasó nuevas leyes requiriendo coordinación entre alguaciles departamentales al investigar crímenes que podrían cruzar límites jurisdiccionales, al tiempo que establecía mecanismos de supervisión para prevenir el tipo de corrupción que había habilitado a los hermanos Carrasco a operar con impunidad por tantos años. Lo que sabemos es que Margarita Duarte demostró que incluso en una era cuando las mujeres tenían pocos derechos y menos oportunidades para la justicia, la inteligencia y determinación podían triunfar sobre el mal, cuando se combinaban con coraje y planificación cuidadosa. Su historia nos muestra que a veces las personas más improbables pueden convertirse en instrumentos de justicia cuando el sistema falla en proteger a los inocentes, y que el verdadero coraje a menudo significa aceptar riesgos personales terribles para prevenir tragedias aún mayores. La ironía final del caso de la finca Río Verde fue que el registro obsesivo de los hermanos, destinado a ayudarlos a manejar su empresa de asesinatos más eficientemente, ultimately proporcionó la evidencia que expuso sus crímenes y trajo justicia a sus víctimas. El meticuloso libro de Eduardo, mantenido con la misma atención al detalle que traía a sus asuntos comerciales legítimos, se convirtió en la llave que abrió la verdad sobre más de una década de asesinato sistemático y reveló la ubicación de tumbas que de otra manera podrían haber permanecido ocultas para siempre. Este misterio nos muestra cómo el mal puede esconderse detrás de fachadas de respetabilidad y prominencia social, pero también cómo la justicia puede emerger de las fuentes más improbables cuando gente buena rehúsa aceptar la injusticia y está dispuesta a arriesgar todo para proteger a los inocentes.